me revele en esta mañana qué es lo que Él quiere hablar a mi vida. Amén. Gloria al Señor. Bueno, el tema del día de hoy es un tema que de momento el jueves quiero volver a retomar un poco de la palabra que el Señor trajo el jueves a este lugar, pero ya un poquito distinto, porque el Señor completa lo que Él inicia definitivamente. Y el jueves fue una palabra que definitivamente edificó mi vida, la edificó grandemente. El Señor, en medio de una historia muy conocida, nos habló a todos los que estábamos aquí de una forma muy particular, una forma muy especial. Y yo estoy segurísima, de hecho, segura que es una palabra que nunca, tal vez si hubiese sido más planificado, hubiese hablado tanto como lo que aquí sucedió el jueves. Sin embargo, yo dije, bueno, Dios, ¿tú qué quieres para este domingo? Y el Señor me dice la misma palabra, porque hay un contexto mayor, hay algo más grande que yo quiero hablar al pueblo, hay algo que usted tiene que entender sobre su vida, y trata realmente sobre su vida personal, su vida la muy suya, diga la muy mía, en medio de todo lo que a usted le rodea, en medio de los seres que usted ama, sus esposos, hijos, nietos, todo el linaje sanguíneo, hermanos, primos. En medio de todo esto, siempre su nombre, decía la pastora de Yanira hoy, su nombre definitivamente está solito a la hora que fue pensado por Dios. ¿Sí me entiende? Ella decía, no fue cualquier angelito el que escribió su nombre. Él no puso a trabajar a un angelito a poner todos los nombres. Él dice que con su puño y letra escribió su nombre en el libro de su vida. Él con su puño y letra, no fue un angelito, ¿entiendes? Y cuando Él te elige y él escribe el nombre tuyo, definitivamente tenemos que entender que solamente hay uno que va a querer arrebatar y querer borrar ese nombre de ese libro, para que usted no alcance la salvación eterna. Pero el enemigo que quiere borrarlo, y no solamente quiere borrar el suyo, también quiere borrar su linaje sanguíneo. Eliminándolo a usted, elimina todo lo que sigue. Amén. Quitando su nombre de ese libro, esa salvación, quitándosela a usted, también se lleva, según él, querrá llevarse también así hacia adelante, pues su linaje sanguíneo. Hoy vengo entendiendo muchas cosas, porque el jueves la palabra fue hermosa, acerca de un hombre impresionante. Y el Señor me regaló el tema para el día de hoy, y le puse rumbo profético, así se va a llamar este tema, el rumbo o lo que Dios predestinó para ti específicamente. Porque no solamente escribe un nombre, hay una historia, dijo la pastora, hay una historia de tu vida. Y en la historia de tu vida también es Él el que la escribe con puño y letra. Dentro de esa historia de tu vida Él predestinó, hay un predestinamiento profético, porque Él lo escribió antes de que tú nacieras. Cuando Él te envía, comienza todo lo pensado a darse en la historia. Y es aquí donde comienza la lucha de nuestra vida, porque nosotros somos parte de los que tenemos que llevar esa historia a cabo. Amén. ¿Cómo? Caminando en rectitud y siendo justo. Cuando usted camina en rectitud y es justo, la historia suya avanza. Pero si usted hace lo injusto, lo incorrecto, la historia suya se detiene o se llena de obstáculos, y esa historia parece que no avanza. Y es cuando tú dices, pero ¿por qué es que yo no alcanzo lo que Dios prometió? ¿Por qué es que yo caigo? ¿Por qué es que a mí me pasan tantas cosas? Porque quizá en algún momento de tu historia, aleluya, en algún momento de tu historia hay pequeñas zorrillas, dice la palabra, que se introducen, y tal vez nosotros hicimos caso de aquello, y eso hace que muchas veces tu historia sea interrumpida. Pero diga conmigo, pero yo no lo voy a permitir. Bueno, yo soy muy peleona con mi propia vida. Yo no sé si aquí usted pues quiere pelear por la suya. Amén. Hay alguien que dice, yo peleo por mi vida, porque yo sé que peleando por la mía viene por añadidura el resto de los míos, pero por eso tengo que empezar por la mía. Amén. Bien, entonces vamos a ir a una historia. El rumbo profético es eso mismo, lo que Dios predestinó para ti.
usted tiene que alcanzarlo. Tiene que alcanzarlo y tiene que mirarlo. Y hasta el último día de su vida usted va a decir: qué montón de cosas he pasado, pero si usted armara un gran rompecabezas de su vida, le aseguro que usted entendería todo el plan de Dios y el propósito. Si usted armara un gran rompecabezas de su vida desde la niñez, traiga recuerdo. Ay, bueno, conocí de partos, conocí de todo eso, sí, pero recuerdos suyos, personales, donde no entra mamá y donde no entra papá, sino lo que Dios empezó a armar de ti. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo fuiste tú? Llegaste a la preadolescencia, ¿qué vivías ahí? ¿Cómo empezaste a vivir tu adolescencia? ¿Qué sucedió en tu adolescencia? ¿Hubo algo en la historia que frenó tu adolescencia? ¿Hubo algo en la historia que frenaron tus estudios? ¿Por qué? Si se supone que la historia tiene que correr hasta que llegues al bachiller. Te lo digo por cuenta propia. Hay una historia donde Ivette va avanzando, lo normal. Aprendí a reconocer mi niñez, ya sé lo que viví. El Señor ha mostrado y hablado también, más lo que yo conozco de mí misma, por supuesto. Llego a mi adolescencia. El plan de la adolescencia, sacar bachiller para ir a la universidad. Pero resulta ser que hay algo que se trunca ahí. La historia que continuaba se trunca. Y entonces Ivette toma una decisión y se casa de 16 años. Pareciera que de un pronto a otro la historia se borró para volver a empezar otra. Pero diga conmigo, pero no. La historia continúa. Que yo tomé una decisión y la atrasé es diferente. ¿Sí me entiende? ¿Aló? Que yo tome una decisión y la atraso y yo misma le interpongo ante mi camino obstáculos para no alcanzar lo que venía, yo la atraso. Diga conmigo, yo atraso mi historia si le pongo obstáculos. No siempre es Satanás, aunque evidentemente pone sus trampas para que usted no alcance el objetivo. Bien, hay una historia en esta palabra que leímos el jueves y que el Señor mostró cosas impresionantes ahí. Pero yo pensé que aquello había terminado hasta que hoy el Señor, bueno, desde ayer viene hablando y me dice: aquello no terminó. Todavía te falta para terminar, para hoy. Quiero que vaya conmigo a Génesis 18 y vamos a iniciar del 16 en adelante. Génesis 18, del 16 en adelante. Bendita la gloria del Altísimo. ¿Hay alguien que le pueda dar la gloria al Señor en este momento? ¿Usted sabe por qué sin haber escuchado la palabra usted puede darle la gloria a Dios? Porque el ambiente está preparado y el Espíritu de Dios fluye con poder y gloria y se deja percibir. ¿Usted lo percibe? ¿Percibe la paz que hay en este lugar? ¿Percibe ese ambiente que podemos decir: Dios mío, qué rico es estar aquí? Y no porque sea solo el templo del Señor, sino porque Él ama que el día que Él pide también, porque dice uno, todos los días son del Señor, pero este día que se le congrega, este día que se viene y se le da a Él esa adoración, Él la está deseando. Entonces Él se alegra y Él se manifiesta, y hay una manifestación de Dios gloriosa en este momento. El sensible la puede percibir. Bien, entonces, qué lindo, Dios mío. Por eso es que yo siempre digo: bienvenido Espíritu Santo, rico, esto es delicioso. Son las delicias de mi Padre. Son las delicias, son los manjares, son las mieles que usted, por salir de esas puertas, vuelve al mundo real, ¿cierto o no? Y se vienen las batallas y las críticas, las traiciones, los pleitos, las contiendas, todo lo que se puede, las noticias, malas cosas lindas.
A veces uno dice, no podemos quedarnos aquí como toda la semana. No, porque Dios permite que usted enfrente al mundo. Yo hubiera dicho amén. Escuche muy bien lo que le dije. Yo no le dije que Dios permite que usted salga al mundo, sino que usted lo enfrente. ¿Sí? No que salga al mundo, diga, yo lo enfrento. Usted sale de aquí lleno de la palabra para enfrentar su semana. Usted sale lleno de la palabra para enfrentar sus tentaciones de la semana. Usted sale de aquí con la palabra para poder tener estrategias y poder tener parte de los consejos de Dios para poder vivir estos días. Aleluya. Pero también sale de aquí para enseñarla. A ver, ¿quién dijo amén? Para mostrarla, para enseñarla con temor y temblor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ir a Génesis 18. Y dice la palabra del Señor, palabra de Dios es esta. Y agárrese, póngase cinturón, porque despegamos. Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. Vaya intercesión de hombre. Dije de hombre, no dije de mujer. Vaya intercesión de hombre. Porque es un hombre. Pero el que tiene oídos, escucha. Dice la palabra del Señor, Nueva Traducción Viviente. Tal vez si la podemos, aquí está ya en Nueva Versión Internacional, pero yo la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y dice así: después de haber comido, los hombres se levantaron y miraron hacia Sodoma. Y cuando salieron, Abraham caminó en un tramo con ellos para despedirlos. ¿Por qué? Porque en el verso 18, más atrás en los versos anteriores, ese es el mismo día que le profetizaron que Sara con esa vejez iba a dar a luz un hijo. Ahí usted lee el contexto atrás del verso 16, perdón, porque no les dije a partir de qué verso, es el capítulo 18, verso 16 en adelante, pero anterior a los capítulos, usted escucha que llegaron unos hombres donde estaba Abraham sentado fuera de la carpa. Dice que estaba haciendo el calor más fuerte del día y llegaron esos hombres y por costumbre él los recibió con gran hospitalidad. Diga hospitalidad. Sin conocerlos, los recibió con gran hospitalidad. Escuche bien. Y dice, vengan, yo les voy a dar de comer esto y el otro. Y él los recibió con gran hospitalidad sin conocerlos. Y estos hombres venían de parte de Dios. Y estos hombres fueron los que le dijeron, dentro de un año nosotros vamos a volver y usted va a tener un hijo. Y dicen que Sara, todo eso está antes del 16, se rió en silencio. ¿Cómo? Si yo no puedo y aquel está viejito también, ¿cómo voy a disfrutar esos placeres? Dice la palabra. Y dice que los hombres le dijeron, ¿por qué se ríe su mujer? Y entonces ella le dio miedo porque ahí operó un don. Aquellos hombres sabían que en silencio se rió y lo que pensó. Y dicen que a ella le dio miedo. Y entonces ella se quedó así. No, yo no me reí, dijo. Pero sí. ¿Y saben qué? El Señor le vuelve estos hombres repiten, dentro de un año te veo con hijo. Escuché muy bien lo que pasó ese día. Ese mismo día se le da una profecía a él de que viene un hijo en un año. Amén. Y cuando él lo está despidiendo a ese hombre, cuando los está despidiendo, todavía él no sabía que esos hombres traían un mandado de parte de Dios. Y el mandado era ir a destruir a Sodoma y Gomorra. Pero ahí ellos no le contaron nada a Abraham, solo pasaron por ahí para darle una profecía. Pero mire lo que dice ahora sí. El verso 16 dice que Abraham los despide porque ya se van. Pero mire lo que acontece en el 17 y empiece, mi amado, a abrir el entendimiento del Espíritu. Dice el verso 17: después de despedirlos, el Señor Dios de los cielos se hace una pregunta a él mismo. O sea, como decía el jueves, empieza a hablar solo o seguramente con esos hombres. Pero mire lo que dice este hombre:
en lo que dice el Señor, verso 17. ¿Ocultaré yo mis planes a Abraham? Y yo decía el jueves, usted sabe, mami, lo que significa que el Señor de los cielos diga: ¿le ocultaré yo algo a Ivette? ¿Le ocultaré yo algo a Nidia? ¿Le ocultaré yo algo? ¿Le ocultaré yo algo a Roxana? ¿A Ricardo? ¿Le ocultaré yo algo a Carmen? ¿Le ocultaré yo algo? ¿Sabe por qué Dios se pregunta: ¿le ocultaré yo algo a Abraham? Es que tiene que ser algo muy grande. Tiene que estar viendo en este Abraham algo muy importante como para no ocultarle nada, ¿cierto o no? Tiene que haber demasiada confianza de Dios en este hombre para no ocultarle algo que va a hacer. Entonces yo quiero ser de confianza para mi Dios, para que Él me cuente todas sus cosas y lo que planea hacer hasta futuro. Aleluya. Señor, yo quiero ser una de esas. Yo quiero ser una de las que Dios pregunte: ¿le ocultaré yo algo a Ivette Camacho? No puedo ocultarle, porque Abraham creyó en lo que hacía un ratito atrás le habían dicho, que iba a tener un hijo con esa vejez. Él no se rió como la mujer. Por eso dije, un hombre que intercedió. Él no dudó de lo que aquellos hombres le dieron de recado. La mujer se burló allá adentro, se rió. Y cuando Dios ve eso, es cuando se pregunta: a este hombre no se le puede ocultar nada. Este hombre cree. Este hombre tiene una fe. Él es el padre de la fe. Sí, a Abraham lo conocen como el hombre de la fe. No el padre, el hombre. Bueno, padre de generaciones. Entonces, después de que se hace la pregunta, escuche muy bien a Dios hablar. En este momento habla Dios. Todavía aquí no ha entrado Abraham a interceder. Y dice la palabra: ¿ocultaré mis planes yo a Abraham?, preguntó el Señor. Pues Abraham sin duda llegará a formar una nación grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra serán benditas por medio de él. Dios está ratificando lo que él va a hacer, lo que va a llegar a ser. Y dice: yo lo escogí. ¿Quién lo escogió? ¿Ves por qué él pone el nombre? Dice: yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familiares que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. ¿Sabe qué dice aquí, Pastor Marvin? Yo lo escogí para que él le ordene a la familia. ¿A quién? Dijo que al pueblo. Si todavía no tenía pueblo, voy a volverles a leer porque les dije, necesito que abra el entendimiento. Dice el mismo Dios: yo lo escogí con un fin de que le ordene a sus hijos y a sus familiares. No solamente a los hijos, y a sus familiares, que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. ¿Qué creí? Increíble. Yo lo escogí para eso, para que ordene a las familias y a los hijos y a los familiares, para que se mantenga diciéndoles en el Señor: camino recto, caminen justos, caminen en lo recto, no rectos así, no rectos como modelo. Lo que le está diciendo es: caminen en lo recto, caminen justos, a los familiares y a los hijos. Ahora ustedes van a entender por qué intercedió así por Sodoma y Gomorra. Guarden esto aquí. Dijo para que les pidan el favor, para que los ordene. Es una orden de autoridad, mamá, de autoridad. Usted tiene autoridad sobre sus hijos, aunque tengamos bigotes, mamita, aunque estemos casados y aunque creamos que ya sabemos más que usted. Pero usted tiene autoridad sobre mí, porque usted es una autoridad puesta en la tierra de donde yo vengo. Y ella la autoridad sobre mí.
Mi madre es la autoridad sobre mí después de Dios. Aleluya. Hasta el día de hoy ella puede ordenarme que me mantenga en lo recto y en lo justo. ¿Quién dice amén? Si hay alguien que entiende la palabra de Dios. Por eso a los padres se les honra hasta el final. Seguimos leyendo. Ay. Entonces yo haré por Abraham todo lo que le he prometido. Si este Abraham cumple el objetivo de ordenar y mantenerse en lo recto, él, los hijos y la familia, le voy a dar lo prometido. Si me están entendiendo, los oigo con mucho silencio, pero yo sé que Dios está hablando aquí. Dice, verso 20, ahora sí, aquí comienza a suceder algo. El Señor le cuenta lo que va a hacer con aquella ciudad, porque Él dijo, ¿le podría ocultar algo yo a Él? Jamás. Le voy a cumplir todo lo que le prometí, le voy a contar. Y dice el verso 20, así que el Señor le dijo a Abraham, he oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra, porque su pecado es muy grave. Bajaré para ver si sus acciones son tan perversas como he oído. Si no es así, quiero saberlo, dijo el Señor. Y dice el 22, los otros hombres se dieron la vuelta y se dirigieron a Sodoma, pero el Señor se quedó con Abraham. Los hombres que envió para destruirlas se fueron, pero ¿quién se quedó con Abraham? El Señor. Dice la palabra, pero el Señor se quedó con Abraham. Todavía había una pequeña conversación, tenía que revelarle algo, pero también el Señor sabía que algo venía de parte de él. Y dice la palabra 23, Abraham se le acercó al Señor y le dijo, después de que el Señor le dijo que va a destruir, le dice, ¿destruirás tanto al justo como al malvado? Y le dice en el 24, Abraham, escuche qué maneras de hablarle a Dios. Supongamos que encuentras 50 personas justas en la ciudad, así también las destruirás, no las perdonarás por causa de los justos. De Yanira, hoy le tengo la cantidad de números de justos que habían, hoy sí. Dice, seguro que tú no harías semejante cosa de destruir al justo conjunto con el malvado. Hay muchos que piensan así, que porque Dios es tan injusto, que pagan justos por pecadores, dicen por aquí en Costa Rica. Esto es lo que está diciendo Abraham. ¿Tú vas a destruir a los justos tanto como a los malvados? Y escuche, pues estarías tratando al justo y al malvado exactamente de la misma manera. Sin duda tú no harías eso, ¿verdad, Señor? Tú no lo harías. ¿Acaso el juez de toda la tierra no haría lo que es correcto? Vaya forma de hablarle al Dios de los cielos. Pero es porque él tenía la confianza para hablarle al Padre, así como el Padre para contarle sus cosas. Y dice el verso 26, viene la respuesta del Señor y le dice, si encuentro 50 personas justas en Sodoma, entonces yo perdono a toda la ciudad por causa de los 50. Entonces Abraham vuelve a hablar. Ya que he comenzado, le dice Abraham, permítame decirte algo más, Señor. Mi Señor, le dijo, mi Señor. Qué lindo, le decía mío. Mío eres tú, Señor, qué lindo. Aunque no soy más que polvo y ceniza, supongamos que hubiera 45 justos ahí en esa ciudad, ¿destruirías a la ciudad por un faltante de 5? Y el Señor le respondió, no la destruiré si hay 45 justos allí. Ay, pero este Abraham sigue intercediendo de así como quien dice el insistente más insistente. Y entonces vuelve y le dice, entonces en el 29, Abraham le insistió, dígale insistió, diga conmigo, yo necesito tener una fe insistente. Dice, Abraham le insistió en su petición y vuelve a hacerle una pregunta y le dice, bueno, entonces supongamos que hubiera solamente 40. Y el Señor le contestó, no la destruiré por causa de esos 40. Pero esta vez el Señor le respondió así, tampoco la destruyo por 40.
Entonces dice que en el verso 30, por favor no te enojes, mi Señor, le dice, porque seguro ya el Señor lo tenía un poquito cansado de 3 preguntas seguidas. Y le dice: no te enojes conmigo, Señor, permíteme seguir hablando. Supongamos que se encuentren solamente 30 justos allí. Y el Señor le respondió: tampoco la destruiré si encuentro 30 justos. Entonces Abraham dijo: dado que me he atrevido a hablarle al Señor, permítame continuar. Supongamos que haya solamente 20. Y el Señor le respondió: entonces no la destruiré por causa de los 20. Qué paciente es el Señor, ¿verdad? Tanta pregunta. A veces uno le pregunta tanto y Él le respondió: tampoco lo voy a destruir por 20. Finalmente, verso 32, Abraham dijo: en este finalmente, cuando ya Abraham lleva 20, seguro dice: híjole, si no hay 20 en esas 2 ciudades tan enormes. Sí, pero 20, no hay 20. Ya finalmente su pregunta no es tan supongamos que hay, probando a Dios, sino que esta vez entra un temor en él, un dolor en él. Y la última pregunta la dice de esta manera. Finalmente Abraham dijo: Señor, por favor, no te enojes conmigo. Solamente hablaré una vez más. Y si hubieran tan solo 10, qué duro, ¿verdad? 10. Y si hubieran tan solo 10. Y el Señor le respondió: entonces no la destruiré a causa de los 10. Cuando el Señor terminó la conversación con Abraham, siguió su camino y Abraham regresó a su carpa. ¿Saben algo? Abraham le dijo: ¿por 10, Señor? Y le dice él: ni por 10 la destruiría. Y dicen que el Señor se calló y ya no le respondió más. Y Abraham tiene que volver a la carpa. Y Abraham tiene que ir pensando: Dios, lo único que puedo hacer es creer que entre esos 10 esté mi sobrino con mis sobrinas. Toda esa intercesión y ese clamor tan grande por su linaje, porque muy dentro de él estaba probando a Dios, pero también estaba su familia y familiares ahí. Y se acuerdan lo que dice la palabra al principio: yo lo escogí para que le ordene a sus hijos, pero también a los familiares, que se mantengan en lo recto y en lo justo. Y él todavía no tenía hijos, porque ese mismo día apenas le habían dado la profecía que en un año tendría un hijo. Él no tenía todavía un hijo para ir a decirle: hijo, manténgase en lo recto. Pero desde ese momento él sabía que tenía familiares. Aleluya. Y que esos familiares estaban en Sodoma y Gomorra. Y él clamó y clamó y clamó porque su linaje sanguíneo se mantenga, porque su linaje sanguíneo siga creciendo y se formen las naciones a través de sus familiares y también de sus hijos. Y este hombre vuelve a casa solamente esperando en Dios que entre esos 10 esté por lo menos su sobrino y su familia. Y yo les decía el jueves que el Señor mismo me dijo: hay muchas parejas que no pueden dar hijos. Hay muchas parejas o mujeres que no pueden tener hijos, u hombres que no pueden tener hijos, y dirán: es que yo no voy a dar descendencia, es que yo no voy a dar linaje. Pero usted viene de una, y usted tiene a otros, usted tiene sobrinos,
Usted tiene primos, tiene hermanos. Primeros, segundos, terceros, cuartos, primos, cuartos. Aleluya. Sobrinos. Tal vez sea tío abuelo, tía abuela. Hay un linaje que defender. Hay un linaje por el que se clama con una fe violenta. Dios sabía que no tenía hijos, pero Dios sabía que le iba a contar aquello para ver si se atrevía con aquella fe que tenía ese hombre a clamar por el linaje que estaba allá. Y tenemos que ir por el inconverso, pero también por los familiares que no conocen del Rey y los que están en peligro de morir. Linaje sanguíneo representan todos aquellos. Y usted dice, tiene mi sangre. A veces usted conoce a alguien y dice, yo no sabía que usted era primo como cuarto mío, y no lo conocías. Pero hasta ahí algo queda de tu sangre. Aquí Abraham a mí me está enseñando algo. Abraham me está enseñando que él, número uno, creyó muy de primeras en la promesa del Señor. Número dos, que sabía que su descendencia y las naciones y todo lo que en él iba a crecer, no necesariamente él pensaba que fuera de su simiente, tal vez el sobrino y muchos más harían pueblos. Pero sucede algo que es lo que traigo hoy. Sucede algo que a mí me impacta. Porque si el Señor le dijo que no habían 10, entonces es porque solamente habían de 9 para abajo. ¿Sí me entienden? Si el Señor dijo, por 10 no la destruyo, o sea, no habían 10, solo teníamos de 9 para abajo, dijo la pastora de Yanira. ¿Es verdad? Y yo quise darme la tarea de investigar un poquito más. Porque Abraham sabía que tenía una promesa y que se iba a cumplir. Pero él seguía creyendo que su familia se podía salvar. Darling, usted dijo ahora, y me los traigo a todos. Así se habla. A veces podemos decir, bueno, el libre albedrío, cada uno en su vida. Mis primos por allá, y usted ora, ay Señor. Pero yo le aseguro hay algo. Hay muchas personas que no oran con aquella carga de que aunque no conozca los primos cuartos o quintos, poder decirle al Señor, no sé quiénes son, Señor, pero hasta donde llegue mi generación, rescátalos. Tiene que haber una carga por ellos. Tiene que haber una oración constante, por lo menos, por su linaje sanguíneo. Así como usted dice, corto de raíz la iniquidad de mi linaje sanguíneo, ¿por qué no ora por ellos? ¿Por qué no clamar por los primos y las primas y los hijos de las primas ahora? Y los primitos y los primitos y los primitos que usted no sabe si tiene. Los tíos, las tías,
los familiares, los hermanos de mis abuelos, todos ellos tienen que estar en tu oración y en la mía. No solo para quitar iniquidad, no solo para decir corto, sino también por clamar para que sean rescatados. Esto es una cuestión de fe como la de Abraham. Yo tal vez muera sin conocer un montón de generación ya, pero me moriré con la fe de que algún día en el cielo el Señor me diga: este que está aquí, que anda por ahí, era tu primo décimo. ¿Por qué no? Y aunque no me lo diga, por ir creyendo que la mayor parte de mi familia y familiares conocerán del Señor, aún los que yo no mire. Resulta que yo me doy a la tarea de ver qué sucede en esta historia un poquito más, y toda la conocemos. ¿Y saben qué? Lot es rescatado. Yo me imagino que cuando aquella explosión se da, si usted lee el verso 19, cuenta que Abraham, de lejos, muy lejos, miró los humos gigantescos de la explosión de aquellas ciudades. Abraham, de muy lejos, se dio cuenta que había sido totalmente destruida y quemada por la gran columna de humo que podía ver de lejos. ¿Usted cree que él dijo: se moriría Lot y los chiquillos? Él no sabía qué estaba pasando. Tal vez su fe tan grande, que es lo que yo sí creo que tuvo, llegó a decir: se morirían todos, pero los míos estaban entre esos 10, entre esos 9. Y estoy seguro que mis ojos lo verán. Y aunque muera y no los vea, por fe Lot fue salvo y rescatado. ¿Y saben qué? Si lo vio. Cuenta la historia que el día de la explosión, aquellos hombres llegaron y dicen que Lot estaba en las puertas de la ciudad porque tenía un puesto de importancia. Y cuenta la historia que el que estaba en la puerta de la ciudad tenía por costumbre de recibir a cualquier extranjero y darle hospitalidad. Era como algo que tenían que hacer los que estaban en la puerta de la ciudad. Y dice que Lot, cuando ve a los hombres, los toma rápidamente, les da la bienvenida calurosa y les dice: vamos a mi casa. Pero los otros hombres de las puertas le dijeron: permítanos conocerlos. Eso significaba en ese momento no de conocerlos de cómo te llamas, sino de conocerlos íntimamente, hombres con hombres. Y dice que ellos querían conocerlos, pero en la parte íntima. Y Lot actúa rápidamente y entra a esos hombres a la casa y cierra la puerta, y querían tundarlo. Usted conoce la historia, los dejó ciegos el Señor y toda la cosa. Pero yo no voy a llegar a lo que hace Lot ahí, sino que los hombres le dijeron al Señor: Lot, ¿cuántos son los de tu familia? Y le dice: mi esposa, mis hijos y los yernos. Pero escucha lo que pasó, paz. Entonces los hombres le dicen: Lot, toma a tu esposa, toma a tus yernos y a tus hijas y vete de aquí, porque la ciudad la tenemos que destruir. Y le dice Lot: no me puedo ir, déjeme ir a una aldea cerca de por allá, porque no podemos irnos, no me alcanza el tiempo. Si destruyes, no nos da tiempo de salir de la ciudad. Y le dice: está bien, vayan a Zoar,
esa donde usted nos dijo, quédense ahí, destruyo todo menos esa aldea. Hágame eso, para que ustedes queden protegidos. Cuando Lot corre a decirle a los yernos y a las hijas lo que los hombres le dijeron, los yernos se burlaron. Diga conmigo, los yernos se burlaron. Entonces Lot le dijo, toma a tu esposa y a tus hijas. Y los hombres le dijeron, toma a tu esposa y a tus hijas, porque los yernos no quisieron creer. Y Lot tomó a su mujer y a 2 hijas. ¿Sabe cuántos justos habían ahí? 4. Y Lot toma a la mujer y Lot toma a las hijas. Y usted conoce la historia. Iban en camino y resulta que la mujer vuelve a ver para atrás y queda convertida en estatua de sal. Ahora quedan. Pero sigue la historia. Se van para Zoar, están allá un poco de tiempo. Las hijas dicen, no hay descendencia, embriaguemos a papá y tengamos hijos de él, porque tenemos que dar descendencia. ¿Saben qué sucede ahí? Que de las 2 hijas salen 2 pueblos, los moabitas y los amonitas. Quiero decirle algo en esta hermosa mañana, que solamente estoy contándole la historia y usted la conoce. De esa unión nacen 2 pueblos. Pueblos que adoraron a Baal. Pueblos que por incesto no van en bendición. Y yo le pregunto esta mañana, ¿falló entonces la oración de Abraham? Dice la palabra de Dios, y el Señor escuchó la oración de Abraham. Y cuando Abraham se dio cuenta que su hijo, que su sobrino estaba vivo, él sabía que el Señor había respondido a su oración. El Señor la escuchó. El Señor rescató. El Señor rescató a los 4. Pero hubieron decisiones en el camino que cambiaron la historia. Hubieron decisiones en el camino que cambiaron la historia de lo que Dios había predestinó para estas personas individualmente. ¿Por qué? Porque cada hijo dio una nación diferente. Es personal la historia. La mujer de Lot entró en la oración de Abraham. Escuchaba la oración de Abraham y la mujer entra como una de las justas y el Dios de los cielos la rescata. Pero la mujer mira para atrás porque decía, mi casa donde nacieron mis hijas, mi olla rosera, mi carro, mi celular, mi todo. Entonces volvió a ver para atrás porque añoraba lo que dejó allá, porque le gusta lo que hay atrás. Pero tenía la opción de que la historia continuara y se cumpliera el diseño y el rumbo profético que Dios tenía para esa familia. Y a través de esta mujer las hijas también cambian todo el diseño, todo el rumbo que Dios tenía para esta casa. A veces nosotros somos los que cambiamos el rumbo de la vida. Dios es el que escribió su nombre en el libro de la vida. Dios escribió una historia. Yo la cambié a mis 16 años y tuve que quitar estorbos, gloria a Dios, que conocí de Cristo, para quitar todo estorbo y continuar con la historia. Pero yo, conocedora de Cristo, trataré por todos los medios de no embarrarla, para no volver a meter un obstáculo más en mi historia.
Porque ahora en Cristo las cosas son buenas. Ahora en Cristo las cosas cambiaron. Ahora en Cristo yo todo lo puedo. Ahora en Cristo yo batallo. Ahora en Cristo yo no permito que con mi vida se meta el enemigo y quiera cambiar mi historia, menos borrar el nombre de mi nombre de ese libro. Porque yo comprendo que a partir de mi nombre hay linaje sanguíneo para allá también, futuro. ¿Cómo voy a maltratar yo a mis hijos con pecado? ¿Cómo yo voy a maltratar a mis nietos? ¿Cómo voy a maltratar mi linaje sanguíneo haciendo cosas que no debo? Si yo sé que automáticamente se verá reflejado en los míos. Y hoy que decía usted de Levítico 26, pastora, léanlo. Porque dice, si son hostiles, más y más y más y más, hasta llegar a tocar muchas veces lo que uno más ama. Y es cuando uno dice, Dios mío, ¿por qué? Mire, tenemos tiempo. Tenemos tiempo. Pero sobre todo tenemos la fe en Cristo para que la historia continúe. Y eso es de valientes. Cuando la palabra dice que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos, habla de aquel valiente que está en la tierra, vive en la tierra, trabaja en la tierra, come en la tierra y lucha por mantener su salvación y la de los suyos, porque así le tocó a Abraham. Ordena a los hijos y ordena a los familiares que caminen en lo recto y en lo justo. Evidentemente, si no lo hacen, ya usted. Pero después de eso, sigue clamando por ellos. Hasta el último día de tu vida, ora por los primos que ya ni conoces. Entiende algo. Es que de ti hay una historia. De ti hay un linaje. De ti los que vengan también tienen que hacer la historia y completarla. No le cortes las alas a tus hijos. No le cortes los pies a tus nietos. Y si no puedes dar hijos, o si no los tienes, porque el Señor en su soberanía sí lo quiso, acéptala. Pero sigue clamando por el linaje que Dios puso delante de ti y atrás de ti. Aquí hay un hombre que no tenía hijo, y hay un hombre que clamó pensando en su sobrino en todo momento. Aleluya. Puedes alcanzar lo que Dios predestinó para ti si mantienes y usas la fe solamente, porque eso fue lo que hizo Abraham. La palabra del Señor dice: la oración del justo puede mucho. Y el Señor le agregaba y me ponía en el corazón: pero no lo puede todo. Y está visto en Abraham. La oración del justo puede mucho. El Señor le dio la respuesta. El Señor le sacó a los 4, pero tampoco lo puede todo, porque hubieron 3 que tomaron decisiones distintas. Además, no le va a dar la gloria ni le va a dar respuesta a todo, ¿verdad? Según su conveniencia a todo mundo. Abraham es un ejemplo vivo de un hombre que desde el primer momento, ese mismo día, horas atrás, le dijeron: vas a dar a luz a un hijo. Bueno, vas a tener, él no, vas a tener un hijo en 1 año. Solamente por creer esto, Dios escuchó ese ruego, porque se la creyó. Se la creyó. Y si a usted Dios le ha dicho: es que usted es esto para con tu familia, esto es para tu casa, esto es para ti, Dios te ha hablado desde el primer momento, como Abraham. Si tú lo hubieras creído, si tú lo crees, tú no permitirías que tu historia se vea interrumpida con nada, por más que ames a cualquier persona en esta tierra. Por más que ames a cualquier persona en esta tierra, de por sí el que hay que amar por encima de todo mundo es a Dios. Y Dios
Es el encargado de tu llamado, el encargado de tu historia. Y definitivamente usted es el que tiene que hacer que la historia continúe caminando junto con Jesucristo. Abraham debía mantener el orden y justicia con su familia para también así poder alcanzar su promesa, ¿cierto o no? Eso fue lo que dijo el Señor. Le voy a dar lo prometido si mantiene orden. Si le da la orden a sus hijos y familiares de que se mantengan en lo recto y lo justo, yo le voy a dar la promesa. Y él hasta el final lo hizo, hermano. La oración de él fue respondida. Pero hay alguien que miró para atrás. Hay alguien que miró para atrás. Y yo quiero que usted me acompañe a Lucas 17:32. Para los muchachos de producción, Lucas 17:32. La oración del justo puede mucho. Tal vez no lo puede todo, pero sí puede mucho. Porque no todo se le va a dar a la gente según pida. Porque hay cosas que no nos convienen y el Señor sabe cuándo decir no. ¿Sabe qué habla la palabra en Lucas 17:32? Habla de la venida del reino de Jesús. Habla de las señales de los tiempos. Hablan de la segunda venida de Jesús. Y ¿sabe qué? Los discípulos le preguntaban al Señor sobre su segunda venida en este pasaje. Y yo quiero que usted vaya conmigo al verso 31 para que podamos entender el 32 con contexto. Dice: ese día el Señor les respondió, porque ellos preguntaron: Dios, y es Jesús, ¿y esto cuándo va a pasar? ¿Cómo será la venida? Y él le dijo: ese día la persona que esté en la azotea, que la persona que está en azotea no baje a la casa para empacar. La persona que está en el campo no regrese a su casa. Recuerden lo que le pasó a la esposa de Lot. Recuerden lo que le pasó a la esposa de Lot. Si se aferran a su vida, escuche lo que dice ahí, está la explicación de lo que le pasó a la mujer de Lot, dada por el mismo Jesucristo. Dice: si se aferran a su vida, la perderán, pero si dejan de aferrarse a su vida, la salvarán. Esa noche 2 personas estarán durmiendo en una misma cama, pero una será llevada y la otra será dejada. 2 mujeres estarán moliendo juntas en un molino, una será llevada, pero la otra será dejada. Los discípulos le preguntaron: ¿dónde sucederá eso, Señor? Y Jesús les dijo, escuchen esto que dice el Señor al final: así como los buitres, escuche bien, así como los buitres cuando se juntan y que indican que hay un cadáver, de la misma manera esas señales van a revelar que está cerca el final. Así cuando se juntan los buitres, dice, cuando se junten los buitres. Vea, mi amado y mi hermana, él recordó a la mujer de Lot, a sus discípulos, y hoy el Señor nos lo recuerda a nosotros en el 2021. No te aferres a tu vida ni a todas las cosas que posees. No te aferres ni aún a los hijos. No te aferres a un marido. No te aferres a una persona. Eso es mirar para atrás. Eso es querer quedarse ahí. El Señor lo que te está hablando en este día es: así como Abraham, ordénales, háblales y clama siempre por tu linaje sanguíneo. Clama. Que cuando estés orando, no ores solo: Señor, ayúdame por todo lo que a ti te pasa. También clama.
por los bisnietos, tataranietos, los primitos, las primitas, todo lo que tenga que ver contigo. Clama por ellos, se merecen la salvación igual que tú. Y tú no sabes si por alguna oración tuya y por la fe tan grande que conmueve el corazón de Dios, tuya, Él diga: sabes, allá en Estados Unidos hay primo que no conoces y ya conoce de mí. ¿Verdad, Gerardo? Vienes 25 años después a ver que muchos de tu familia conocen del Señor y usted no lo sabía. Porque el Señor sabe quién clama. Y que el Señor pueda decir de ti: ¿acaso le ocultaré yo algo a Mayela Ortiz Hernández? ¿Acaso le ocultaré yo algo a Maylin Hurtado o a Leslie Cruz? ¿Acaso yo le voy a ocultar algo a Verónica Amezquita o a José Román Salas? ¿Acaso yo le voy a ocultar algo a Álvaro Hurtado? ¿Acaso le voy a ocultar algo yo a alguno de los que están aquí? Si su fe me tiene a mí cautivado. El poder suyo, su autoridad, su credibilidad, la fe que tengas en el Señor, el que le creas, el que le obedezcas, como lo hizo Abraham. Abraham, cuando dijo y por 10, dice que el Señor se quedó callado y se fue. Y él nunca le dijo: dígame si está entre los 10, dígame si está entre los 10. Por favor, Señor, necesito que me digas si está entre los 10. No, dice que él se devolvió para la carpa porque el Señor se cayó y ya no pudo más hablar con él. Pero ¿cómo se fue él? Creyendo. Creyendo. Por ahí viene la respuesta de Dios y la salvación de su familia, que al final de cuentas toma otra decisión y cambia el rumbo de una historia. Moabita significa de su padre en el hebreo, y amonita significa pueblo. Y cuando usted junta moabita, que es de su padre, y amonita, que es pueblo, es que hubieron dos pueblos que se levantaron de un padre por incesto, que fueron rechazados, que no fueron de bendición, y todo por unas que cambiaron ese rumbo y eso que Dios había hablado de ellos. Aunque había sido escuchada la oración del justo, don Rafa. ¿Sí me entiende? Gloria al Señor en esta mañana. Gloria al Señor. Sí, si vemos la historia, todo no es tan malo. Todo no es tan malo. No es que todo el pueblo. ¿Usted cree que la historia con el Señor no va a continuar? Nadie podrá parar la historia de lo que Dios dijo de usted. Nadie podrá parar la historia de lo que Dios dijo de mí. Nada ni nadie. Alguno saldría, porque del linaje de Ruth también viene el linaje de Jesús. Si no hubiese sido por toda esta gente que nace de muchos engendros que tal vez no venían en bendición, siempre el Señor tendrá que sacar a uno, porque siempre tiene que cumplirse la historia que Él escribió de usted. Pero entienda, Howard, la salvación es personal. Y así como usted tal vez se sienta tan solo hoy en esa silla, es que así solo vino, así solo se tendrá que mantener en los caminos del Señor,
y así solo tendrá que volver al Padre. Así es, solo. Y entienda esto, la palabra es clara. Habrán dos durmiendo en una cama, pero ese día puede hacer que usted mire cuando uno es llevado y el otro es dejado. Y los dos comían de lo mismo, vivían bajo el mismo techo. Los dos tenían a los mismos hijos quizá. Los dos criaron a los hijos. Los dos trabajaron por su casa. Los dos hicieron, pero solo uno. Así que no se preocupe tanto, pero sí clame por los suyos, por sus familiares, en el nombre poderoso de Jesucristo. Quiero despedirme antes en esta transmisión y quiero hablarle a los que van a ser alcanzados, porque sé que son muchos los que están escuchando la palabra. Definitivamente quien puso su nombre en aquel libro y quien estableció una historia para ti fue el Padre con su propio dedo. Pero en Cristo Jesús, definitivamente, solo en Cristo Jesús usted puede alcanzar esa salvación. Y solo en Cristo Jesús se puede mantener usted para que la historia no se la interrumpa a nadie. Porque es a través del Señor Jesucristo, que es el primero, dijo la pastora de Yanira, el primero que inició, el primer campeón que da inicio, para enseñarnos a nosotros a ser como Él, a caminar como Él, a seguir sus pasos y su ejemplo. Y yo le aseguro que a como Él ganó, venció la muerte y hoy está sentado disfrutando de la gloria del Padre, así seremos nosotros si usted continúa en ese caminar junto al Señor y a través del Espíritu Santo ser revelado de su palabra maravillosa. Despido primeramente a los que están en vivo. Les bendice desde Costa Rica la pastora Ivette Camacho y también nuestra obra de Corona de Vida, que es un pueblo bendito de Dios, un pueblo que así como es Costa Rica, así está este pueblo, grande en poder, en unción y en victoria. Y que el Señor le bendiga y le guarde y haga resplandecer el rostro sobre cada uno de ustedes. Les dé victoria siempre, les alcance en paz y misericordia todos los días de su vida. Y esto, despidiéndome de la transmisión, quedo con los que estamos aquí presenciales para pedir